Pensaba solamente escuchando y cantando junto con ustedes la canción, ¿no? Y casi en este juego de preguntas que siempre me convocan a mi vida, si tuvieras la posibilidad de un solo milagro, de uno solo, ¿sí? ¿Qué milagro le dirías al Señor? Hacelo, ¿sí? Si tuvieras la posibilidad de un solo milagro, Dios hace muchos y todos los que quiere. No estoy limitando con el poder, la gracia, el amor del obrar de Dios. Solamente juego con dónde está puesto nuestro corazón, ¿sí? Si tuvieras la posibilidad solamente de un milagro, uno solo, ¿qué le pedirías al Señor? Yo le pediría y le pido perseverar en su fe. Que nada haga que deje de perseverar en su fe. Porque lo demás es hojarasca, pasa. Pero perseverar en la fe me mantiene en la vida eterna. Seguramente vos pedirías lo mismo u otras cosas, ¿sí? Pero quizás por la historia de vida que ustedes ya conocen, ¿sí? He dejado de pedirle lo que el Señor por alguna razón no ha dado y he empezado a aprender a pedir esto, de perseverar en la fe. No es algo que se me ocurrió ahora, la respuesta, sino es algo que vengo, sí, orando en mis últimos años. Bueno, y indirectamente tiene que ver con el tema de hoy, ¿sí? Porque quisiera compartir con ustedes camino hacia la madurez. Y permítanme jugar de esta otra manera con las palabras. ¿Una fe obesa o una fe robusta? ¿Sí? ¿Sí? De los cuerpos no se hablan, dicen en este tiempo, y no es de lo que quisiera hablar. Pero la realidad es que por cuestiones de salud o por cuestiones estéticas, sí, el cuerpo ha cobrado nuevamente una importancia social, digamos, ¿no? De todas maneras, yo quisiera que nuestra mirada no esté puesto donde la sociedad lo pone, sino que nuestra mirada esté puesto en la fe. Y quisiera compartir algunos textos. El primero de ellos es Efesios, capítulo 4, versículo 15, capítulo 4, versos 13 al 15. Dice la palabra del Señor allí en Efesios 4:13, en esta versión de NBI. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por toda la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Seremos perfeccionados al vivir la verdad en amor y creceremos a la estatura de Cristo nuestro Señor. En este camino hacia la madurez espiritual a veces hay pensamientos cerrados, mitos, ¿sí? A veces creemos, basado en nuestra cultura, que más es mejor. Y no siempre más es mejor. Pensamos que más años en la iglesia es mejor.
más textos bíblicos conocidos de memoria, es mejor. Más actividades de servicio y ministerio que desarrollamos, es mejor. Y no necesariamente hay una relación directa entre más cuestiones que dan el conocimiento y la manera de ser del cristiano con la madurez. El más no significa necesariamente mejor, ¿sí? Fe obesa, fe robusta. Comer más no significa necesariamente comer bien, ¿sí? El tema de la comida quizás allí nos hace ver mejor esta relación. Pensamos que para ser maduros tenemos que hacer más cosas y eso nos hace más maduros, ¿sí? Y uno diría, bueno, si uno tiene más de 10 años en la iglesia, más de 15, más de 20 años en la iglesia, seguramente es más maduro que uno que tiene 5. Y no siempre uno ve esa realidad. Uno lo podría decir también en otro ámbito. Vemos personas adultas que parecen adolescentes. Más años no te dan la madurez por sí. ¿Me van siguiendo por dónde quiero ir llevando esta primera parte de la prédica? Un teólogo fallecido, colombiano y que pero vivió mucho tiempo en Argentina, René Padilla, dice: la misión de la iglesia es integral, porque el ser humano es integral. Y el evangelio es para todos, para todo el hombre y para todos los hombres. Es decir, de alguna manera, el crecimiento, la misión, no es en una esfera de nuestra vida, sino de manera integral. Y que de alguna manera la integralidad tiene que ver con la madurez. Sé que ahora estoy como desarrollando más conceptos, ya voy a ir bajando un poquito pero es necesario ver el panorama para ir luego a ciertas aplicaciones. El crecimiento y el desarrollo en la vida espiritual se complementan, pero no es lo mismo. El crecimiento puede ser solamente acumular. El desarrollo tiene que ver con lo integral. El crecimiento sí puedo ser más grande, como decía recién, en edad, pero no estoy acompañando ese crecimiento en edad muchas veces con ese desarrollo madurativo para cada edad. En la fe puedo pasar lo mismo. Puedo tener un crecimiento en muchas cuestiones de la vida de la iglesia, pero no necesariamente puedo tener un desarrollo en mi vida espiritual, en mi vida integral en el Señor. Los otros días, cuando tuvimos una reunión con el equipo pastoral, una de las cosas que estábamos orando y pensando para este tiempo es como niveles de capacitación, 3 niveles de capacitación, un nivel básico, porque una especie de ABC, porque entendemos que hay hermanos nuevos, hermanas nuevas que necesitan ser fortalecidos, robustecidos en la fe. Un nivel medio para la vida de la comunidad, para la vida de la iglesia, y otro nivel más profundo para el desarrollo de un liderazgo para seguir adelante en la visión que el Señor nos da. Como 3 niveles, no porque haya una distinción de unos mejores que otros, sino para acompañar en ese camino madurativo cada uno en la etapa que está. Quizás inspirado por esa conversación que tuvimos con el equipo pastoral, el Señor pone esto en mi corazón para este tiempo. Crecimiento, digo, es una cuestión cuantitativa, no necesariamente me lleva ese mayor conocimiento, esa mayor información a una transformación de vida. El desarrollo, ¿sí?, me lleva a esa transformación de vida que el Señor opera mediante su Espíritu Santo. Porque lo madurativo, el desarrollo, está vinculado con la transformación del carácter.
Dios va transformando nuestro carácter para hacerlo más semejante al carácter de Jesús. Dios va transformando nuestra vida para hacerla más semejante a la de Jesús. No basta solamente con saber las distintas expresiones que Jesús usó. No basta con saber los distintos salmos, los distintos textos bíblicos claves y fundamentales de nuestra vida, sino se trata de cómo aplicamos en nuestra vida diaria esos textos que sabemos de memoria. Muchas veces sabemos que no hay ninguna condenación para los que viven en Cristo Jesús, pero a veces nos autocondenamos y nos autocastigamos por alguna otra cuestión. Sabemos el texto de memoria, pero en la aplicación espiritual, la aplicación práctica, no lo vivimos. Sabemos que ese texto, que el Señor estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, pero muchas veces nos vemos desolados frente a situaciones que estamos viviendo. Y entonces ese saber es un saber de información, de conocimiento, pero no de transformación. El saber de transformación es el que nos lleva a ese cambio de carácter. Uno es crecimiento meramente acumulativo, el otro es el crecimiento llevado al desarrollo que transforma nuestro carácter. Había una universidad que tenía como un eslogan, dice, no solamente saber, sino saber hacer. Hace muchos años atrás, ¿sí? Y jugaban con eso. Es decir, no se trata solamente de tener un conocimiento intelectual, teórico, sino cómo eso lo bajamos a la vida práctica, en ese caso, de las distintas profesiones. En nuestro caso es cómo bajamos a la vida práctica lo que sabemos que la palabra nos dice, lo que el Espíritu nos indica, cómo llevarlo al diario vivir, a las decisiones de cada día, que allí es donde se juega nuestro carácter cristiano, en las decisiones de todos los días, en lo que hacemos con nuestra vida y lo que hacemos con la vida del prójimo. La madurez en la Biblia, esa fe robusta, tiene una palabra que se llama telios. Y quisiera que pudieran conmigo leer Hebreos 5, 12, 14. Y allí dice, Hebreos 5, 12, 14, en realidad, a esta altura, ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Tienen capacidad de discernimiento, capacidad para decidir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, el acto de madurez espiritual está vinculado al acto de discernimiento de la voluntad de Dios, de lo que está bien y de lo que está mal. El acto de crecimiento y desarrollo de nuestra vida en el Señor está vinculado a poder distinguir lo que sí el Señor me manda hacer y lo que el Señor no me manda hacer. A veces nos mandamos solo en algo que el Señor no nos mandó. Y si bien en la palabra encontramos esos principios claros, y si bien el Espíritu Santo nos indica claramente su camino, muchas veces no sabemos distinguir lo que está bien y mal delante de Dios. Especialmente cuando tenemos que tomar decisiones que ambas parecen buenas. ¿Es mejor esto o aquello? ¿Esto es la voluntad de Dios o aquello? ¿Sí? Cuando uno se encuentra con una decisión mala y una buena, en el carácter del cristiano, sí, aquel que quiere seguir la senda de Jesús, aquel que quiere buscar sí, más de Dios, sí le resulta más fácil distinguir eso. Pero cuando tenemos que distinguir entre dos cosas que
a la apariencia parecen buenas, ¿sí? Allí se nos hace más difícil esa distinción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Servir en el ministerio con niños o dedicarme a predicar el evangelio en la calle? Uno diría las dos cosas, está bien, gloria a Dios, pero a veces el Señor tiene un propósito y un llamado, ¿sí?, específico, y entonces distinguir entre dos cosas buenas nos lleva a poder estar mejor en el propósito de Dios. Esta distinción, este discernimiento, ¿sí?, tiene que ver con el carácter de madurez. En la medida que vamos madurando, desarrollando, ¿sí?, ese carácter de Jesús, clarificamos el propósito de Dios. Pues la palabra que el texto bíblico utiliza para madurez, telios, esta que yo le digo, no tiene que ver con perfección, tiene que ver con el cumplimiento del propósito, el fin de una meta, el sentido de completo. La palabra de madurez que viene en la Biblia no tiene que ver con la falta de error, sino que tiene que ver con el complemento en Dios. Fíjense en la diferencia, porque la palabra perfección, que muchas veces la valoramos como algo maduro, no necesariamente es lo que Dios quiere en nuestra vida. Cuando el texto bíblico habla, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, la palabra que utiliza allí es telios, es decir, sean maduros, sean completos. Esa es la palabra que utiliza como nuestro Padre es completo. Lo que pasa es que en nuestra cultura suena diferente. El sentido de perfecto está más basado en una concepción no bíblica, sino helénica, es decir, de los griegos, que buscaban la perfección. Dios no busca la perfección. Dios busca que seamos completos en Él. Es otra cosa, otra mirada, otro sentir en nuestro corazón. Cuando somos completos en Él, ¿sí?, nuestra vida puede distinguir mejor su voluntad para cada uno de nosotros, su voluntad para la iglesia, su voluntad, ¿sí?, para nuestro diario andar. Completo, le decía, que ha alcanzado su fin, que cumple su propósito. Y Hebreo justamente nos dice esto, ¿sí? Hay algunos que siguen tomando leche cuando deberían comer comida sólida. La comida sólida es la que nos ayuda a tener una fe robusta para distinguir lo bueno de lo malo, para distinguir la voluntad de Dios en nuestro andar. Otro hermano teólogo que escribió, un teólogo peruano, Samuel Escobar, también fallecido, dice: la madurez cristiana no se mide por la altura de nuestro vuelo místico, sino por la profundidad de nuestro compromiso con el prójimo. Y uno diría, ¿por qué dice esto? ¿Sí? Nadie puede amar a Dios que no ve, sino ha amado a su prójimo que ve, a su hermano que ve, dice el apóstol Juan en sus cartas. Claramente, ¿sí?, el amor a Dios y el amor al prójimo es el distintivo de una espiritualidad completa. Que no se trata solamente de una conexión con Dios y me aíslo de mi mundo, sino que esta conexión de Dios me inserta en el mundo desde el amor de Dios. Está bueno este tema de hacer enramadas, pero hay que bajar al llano. Está muy bueno llenarse de ese espíritu de adoración y compartir esa espiritualidad profunda en alabanza y adoración a nuestro Señor. Pero eso tiene que ser la llama que enciende nuestro caminar para acercarnos a la gente con necesidad. Sabemos que la mayor necesidad siempre es Cristo. A partir de ahí vienen las demás necesidades.
Por eso no se trata de ver cuán gloriosos son tus oraciones, tu manera de adorar. Sirve, por supuesto, pero eso sería un crecimiento que no te madura. El crecimiento que te madura es cuando eso lo pones en práctica, en el llano, en la transmisión y amor al prójimo. Diría que un desarrollo integral de nuestra fe tiene que ver con honrar el cuerpo como templo del espíritu. Si queremos en lo emocional, sería lo que muchas veces se denomina como resiliencia, la capacidad, ¿sí?, de enfrentar las distintas crisis y adversidades en Dios y salir mucho más fuerte que cuando entramos en esas crisis. Y desde lo espiritual sería que el ayuno, la oración, la lectura de la palabra, la vida de comunidad sean las herramientas para poder servir y amar mucho más conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo explicamos esto de no quedarnos meramente calentando bancos? ¿Cómo quedarnos en cristianos que pasamos años y que nuestra vida sigue siendo más o menos igual, con una fe obesa pero no robusta? El primer punto es el que mencionaba anteriormente. La fe madura, robusta, ¿sí?, es una fe que tiene capacidad para discernir. El tomar decisiones en el Señor nos ayuda, ¿sí?, a crecer y madurar en la fe de Él. Siempre digo que cuando uno no toma decisiones, la vida toma decisiones por uno. La circunstancia toma decisiones por uno. El tomar la decisión es hacerse protagonista de la vida que el Señor te regaló. Eso no significa que uno toma decisiones y no confía en el Señor. Significa que usa la libertad que Jesús te ha dado, el libre albedrío que Jesús te ha dado para tomar decisiones conforme a su voluntad. Es decir, usamos la libertad que el Señor nos ha dado para servir y amar. Y entonces, ¿cómo podemos servir y amar mejor a Dios? Y esto es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Desde pequeños actos que son a veces detalles de la vida, hasta otros actos que son mucho más fuertes y poderosos. Discernir la voluntad de Dios. No hay una pista lógica para discernir la voluntad de Dios. Más allá de leer la palabra de Dios, más allá de lo que más allá de lo que sabemos. El ayuno, la oración, la palabra de Dios, la vida en comunidad, el consejo de hermanos y hermanas en fe, ¿sí? Pero hay un momento que vos te confrontás con el trono de gracia y tenés que tomar decisiones profundas de vida. Allí tu fe va madurando. Cuando vemos la vida de los discípulos, cuando vemos la vida de los profetas, tomaron decisiones profundas. La primera decisión profunda que tomaste vos es cuando Jesús te llamaba y vos dijiste, quiero seguirte, me arrepiento de mi pecado. Esa fue la primera decisión profunda, inspirada por el Espíritu, que te convenció de pecado, justicia y se me faltó uno. Son tres cosas. Y juicio. Ahí está. Pecado, justicia y juicio. Ahí está, me faltaba uno. Gracias, Cori. Y es allí donde el Espíritu te lleva a tomar esa gran primera decisión. Pero esa es la que abre la puerta. Hermanos, estamos llamados en este tiempo a tener carácter firmes. Y esa es la segunda cuestión. Porque la vida es compleja.
Los tiempos que vivimos son duros, violentos, difíciles, cargados de maldad y odio. Pero el Señor nos llama a tener un carácter firme. Allí dice en Corintios, y ya con esto voy cerrando, 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros. No me pude dirigir a ustedes como maduros, sino como inmaduros. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Pablo allí claramente dice que cuando hay este tipo de manera de ser, de celos, de conflictos, de envidia, de resentimiento, ¿sí?, siguen siendo inmaduros. ¿Cuántas veces? A veces nuestro corazón y nuestra lengua no se refrena, dice cosas que tienen que ver con la envidia, con el rencor, que generan conflictos innecesarios, que no edifican en nada al cuerpo de Cristo y menos tu propia vida. Y uno dice, pero hermanito, hermanita, ¿cuánto tiempo venís a la iglesia y todavía no te das cuenta que hay sonceras espirituales que el diablo te lleva para destruir el cuerpo de Cristo? Seguís tomando leche, ¿y para cuánto más? Pareces un adolescente, pero tu cuerpo no dice lo mismo. Y entonces creemos del equipo pastoral, y por eso que necesitamos fortalecer y robustecer nuestra fe. Cada uno en el nivel que esté, en el proceso del camino. No vamos a apurar procesos, pero es necesario que tu vida siga creciendo en el Señor, que no se quede en una fe informada y obesa, sino que vaya en busca de una fe robusta, capaz de edificar el cuerpo de Cristo, de dar gloria a Dios y testimonio en medio de este mundo. Mi hermano, mi hermana, este es el desafío que queremos compartir. Este es el desafío que vos podés asumir ya desde tu propia vida, desde la decisión que tenés que tomar cuando salís de acá, desde cómo te dirigís unos con otros, de cómo edificás la vida del hermano o hermana, de cómo edificás la vida de tu familia, de cómo edificás la vida de tus compañeros de trabajo, de estudios o amistades, de cómo edificás la vida de la gente en la calle, que cada vez parece más agresiva y más loca. Se te cruzó un auto así, te dicen ¡wow! Y uno podría entrar en la misma vorágine de locura. Mas el Señor dice que tengamos un carácter firme, aquellos que vamos madurando en la fe, que tengamos discernimiento y que podamos en todo bendecir su nombre. Y de esta manera amarlo a Él y amar a nuestro prójimo, con actitud de servicio y de bondad. Quisiera que el Señor añada su bendición a esta palabra, y que mediante su Espíritu podamos dejarnos desafiar a ir por una fe robusta. Buen Dios y Padre Santo, queremos darte muchas gracias en esta hora, porque sabemos, Señor, que tu presencia misma está en medio nuestro. Que no nos dejemos cautivar por rencillas inútiles y malignas, que solamente traen roturas, malestares y dolor, sino que por el contrario, tomados por tu Espíritu y en discernimiento espiritual, vayamos creciendo cada vez más conforme a la estatura de Jesucristo, para mostrar como iglesia en nuestra propia vida el rostro de Jesús, un rostro lleno de gracia y de ternura, lleno de perdón, que proclama un evangelio
profundo, transformador, que vive ese evangelio y que de alguna manera da testimonio de tu reino, Señor. Señor, ayúdanos, porque somos débiles, porque todavía no hemos madurado todo lo necesario. Pero ayúdanos a discernir en tu espíritu. Ayúdanos a mantener firme un carácter conforme a Jesús. Crecer y desarrollar una fe profunda, robusta, llena de Cristo. En Jesús oramos. Amén y amén.